me vayan siguiendo. De todos modos, pues ahí lo voy a dejar para que lo utilicen o lo tengan ahí pues de referencia, ¿no? Igual lo voy a proyectar ahorita. Nomás déjenme terminar de aceptar aquí a los que están entrando. Ok, ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a trabajar también viendo un concepto que pues ya lo habíamos visto, pero no lo acabamos. Entonces, esto es lo que les decía ayer que les iba a entregar, que es como una tabla con todos los debates. Realmente en esta clase vamos a ver 5 debates, pero no son todos los debates. Aclaro que también aquí puse como autores representativos, pero no son todos los autores. Hay muchos más autores de estas teorías, pero en esta clase pues tengo que resumir porque no alcanzamos a ver todo. Entonces les puse como autores más representativos, pero puede haber muchos más. También aclaro que hay más teorías. Dentro de estos debates hay más teorías. Ahorita voy a decir cuáles, pero tampoco están ahí en la carta descriptiva y por eso no los incluí. Entonces, el debate anterior que vimos fue este, ¿no? El primer debate, que era realismo-idealismo, que era pues lo que no se supieron ahí en el examen. El debate es, pues, ¿por qué se llaman debates? Porque cuando alguien debate es como enfrenta ideas, o sea, tú dices una cosa y la otra persona tiene un punto de vista diferente. Todas las ciencias tienen esos debates, tienen ese enfrentamiento, pues de tú dices una cosa y yo digo otra. Por ejemplo, en el primer debate, el realismo decía cosas contrarias al idealismo, eran como puntos, como polos opuestos, ¿no? Por eso le puse aquí que lo que son los polos opuestos, pues uno habla de cooperación y el otro habla más de conflicto. Por eso es que se dice debate, porque se enfrentan en cómo se deben llevar las CRI. Cada quien tiene su punto de vista. Entonces, aquí les puse también otra cosa que fallaron bastante en el examen, fue esto de los contextos históricos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir cuando se crearon esas teorías, ¿qué estaba pasando en el mundo? A lo mejor no es muy bueno preguntar fechas, dicen que no es Profe, bueno. Mande. perdón, buenos días. Sí, de hecho, bueno, yo me sorprendí porque esa pregunta yo la saqué mal y de hecho sí le puse que era el realismo y estaba pasando lo de la Primera Guerra Mundial. Y ahorita que lo está explicando dije, ay, a lo mejor me equivoqué, ¿no? Pero dije, no. Y ya que se viendo eso dije, ay. Ok, Porque yo sí me acuerdo muy bien de lo que estaba pasando en ese momento y era lo que nos preguntaba en el examen, que era lo que el contexto básicamente histórico de qué es lo que estaba pasando mientras, uh-huh. qué era pues el realismo y el idealismo. Sí, pero el contexto histórico del realismo no es la Primera Guerra Mundial, ese es del idealismo. Entonces está Uh-huh. mal. Por Ah, el realismo, lo que pasa es que aquí puse el contexto del debate. Una cosa es el ok. contexto del debate, o sea, que es cuándo fue todo el debate, todo el enfrentamiento, y otra cosa diferente es el contexto de la teoría en particular. Por ejemplo, voy a ejemplificar, el Ok. idealismo sí es la Primera Guerra Mundial, o sea, ahí sí, porque esa fue la primera teoría de la CRI como tal. Pero el realismo no surge en la Primera Guerra Mundial, surge como una teoría realmente hasta pasando un poco más adelante de la Primera Guerra Mundial, todavía un poquito más adelante, aunque nosotros estudiamos a Maquiavelo y estudiamos a Tucídides como autores realistas, porque dijimos que en realidad la dinámica del realismo se viene presentando desde antes, o sea, desde la época de las ciudades-estado o del Renacimiento, ¿no? Pusimos por ahí, de hecho en el cuadro fue el Renacimiento hasta la Guerra Fría.
Ese fue el contexto del realismo. Por eso le decíamos que era bien amplio ese contexto, o sea, que era muy grande. El realismo es la teoría más, digamos, que cubre más tiempo. Entonces, por eso estaba mal. Aquí yo le puse el contexto histórico del debate propiamente, es de la Primera Guerra Mundial hasta 1970, pero si hablamos de los antecedentes, pues podría ser desde el Renacimiento, el realismo, ¿no? No sé si quedó claro o está muy confuso. ¿Se lo puedo poner acá? Ahorita para mí ya me quedó claro, entonces ya sé Sí, profe. en dónde fue donde yo me equivoqué. Sí, profe, serían nada más especificar cada uno, no en general, pues se podría decir como ahí lo puso. Sí, aquí es general porque los otros específicos ya los tienen en los otros cuadros. Igual se lo puse ahí, se lo quieren anotar, pues adelante. ¿Qué se debate? Aquí eso ya lo vimos. La cooperación contra el conflicto, que es mejor cooperar o llevar a cabo una guerra o una guerra justa para resolver los problemas. Y ayer me preguntaban que eran los autores, que cómo estaba el asunto con los autores. Bueno, recordemos que los autores que vimos de las dos teorías fueron estos, y los vimos en este orden. Primero vimos los realistas. Morgenthau no lo vimos, lo vamos a ver más adelante. Vimos los realistas, este no, porque pues este ahorita lo voy a tachar poquito nada más porque viene más adelante, aunque es un autor realista. Vimos a Quino y Wilson, que son los idealistas. Si gustan ponerle en la tabla, así, miren. Aquí están los realistas y estos serían los idealistas. De hecho, en el repaso que hubo al final, en la retroalimentación, ahí lo especificó, ahí en esa clase también está. Ah, sí, de hecho, nada más pues lo repito porque ayer fue una de las cosas que anoté por aquí que alguien preguntó que no le habían como quedado muy claras, pero pues aquí ya está más organizado, ¿no? Entonces pues ahí está, no lo explico otra vez, nada más es para organizar. Lo que vamos a mirar en los siguientes días o semanas, lo voy a dejar aquí, miren. Ahí está, es esto. Todo esto. Digamos que todo lo que es el mes de abril, vamos a trabajar estos 3 debates, aunque realmente donde nos vamos a enfocar más es en el cuarto, porque es el que nos va a llevar más tiempo. Si se fijan, aquí les puse como un orden cronológico. ¿Qué quiere decir eso? Que voy de 50, 70, 80, 90, o sea, va por orden, ¿no? Obviamente. Sí, por las para fechas. No para no salirnos de como del tiempo o andar por todos lados. Entonces, conforme se van creando, fue que los fui organizando o así están, ¿no? Entonces, en lo que es el segundo y tercer debate, los vamos a ver como superficialmente, sobre todo el segundo, no, nada más lo vamos a ver por encima, y donde nos vamos a concentrar muchísimo es en el cuarto. El tercero lo vamos a ver, pero son cosas que ustedes asumo o espero que ya las hayan entendido, como lo del poder blando, lo del poder inteligente, todo eso es parte del tercer debate, ¿no? Cosas que ya hemos visto. Entonces, nada más rápidamente explico. En los 50 hubo un debate en donde se discutió la metodología. No es lo mismo la teoría que la metodología. La metodología, voy a poner aquí. La metodología pretende responder cómo estudiar la CRI. Acá arriba se debatían otras cosas, es decir, los problemas, la guerra, la paz, la cooperación, el conflicto. En el segundo debate ya no se discute como ese qué, sino el cómo voy a estudiar el qué. No sé si me estoy dando a entender, el cómo voy a estudiar la guerra, por ejemplo, cómo voy a estudiar el conflicto. Estamos discutiendo el método, cómo lo voy a hacer.
eso es lo que se discute en el segundo debate. Y realmente esa gran pregunta del método, o sea, ¿qué método voy a usar? Continúa hasta la actualidad. Yo sé que se escucha confuso, pero cuando lo veamos no está tan difícil. Aquí se habla, por ejemplo, de un método científico o un método tradicional, por eso el debate se llama así. Después pasaríamos al tercero, en donde vuelve a aparecer el realismo. Otra vez se empiezan a cuestionar todos los preceptos del realismo, que si el Estado es el único actor, que si el poder duro, que si el conflicto, la anarquía, todo eso se empieza a cuestionar en la década de los 70s. Y surge una teoría que se llama transnacionalista o transnacional, en donde empieza a criticar estos preceptos y dice que el mundo no debe estar siempre en conflicto. Eso también ya lo hemos comentado. Aquí lo que se debate es otra vez cosas que tienen que ver con el objeto de estudio, que es los actores, cómo se llevan esos actores, cómo es el poder, cómo es la seguridad, todo eso se va a discutir en ese debate. Y pues vamos a ver dos autores fundamentales de la CRI. Después pasaríamos, como les digo, al tema más complicado del semestre, que es el cuarto debate. El debate yo le llamo el debate de los neos o el neorealismo contra el neoliberalismo, que son los mismos que vimos en el primer debate, pero como recargados, como 2.0, ¿no? Con cosas un poco más actuales o que respondían al contexto de la Guerra Fría. Si se fijan, tiene un periodo de 30 años, ¿no? Desde la Guerra Fría, toda la Guerra Fría, básicamente. Entonces, aquí vamos a entrar con este concepto que vamos a ver ahorita, que es la estructura del sistema. Es el concepto base de este debate y todo el debate vamos a estar trabajando con este concepto. Por lo tanto, sí es importante, si no le entienden hoy o mañana o regresando de vacaciones, me tienen que decir porque es lo básico. Si no entienden eso, no entienden nada. Todo ese debate se trata de lo mismo, pero lo que sí es que como vemos varios autores, si se fijan acá, pues estamos como jugando mucho pues con los cambios de poder. Este debate explica eso, o sea, por ejemplo, si un país es poderoso, es potencia o es hegemónico, ¿por qué después ya no lo es? ¿O por qué llega otro y lo ocupa ese lugar? O cómo cambia ese poder en el mundo. De eso se trata el cuarto debate. Y por último, ya la última unidad que de hecho ahorita les voy a comentar sobre la modalidad de las clases, es el quinto debate, que podría ser como un poquito más, no light, pero sí más relajado, por así decirlo, porque no vamos a ver autores en específico. Lo único que vamos a hacer es ver las teorías en general, porque no alcanza el tiempo. Entonces, el quinto debate se vuelve a mirar otra vez la parte de los neos, o se comenta, pero nos enfocamos más en las teorías nuevas de los 90s hasta la actualidad, que son estas que están aquí. La teoría crítica, el posmodernismo, aquí podríamos haber visto el feminismo, podríamos haber visto el constructivismo. Dependiendo del tiempo, si nos alcanza, vamos poniendo, si no, dejamos nada más lo que viene ahí. Vemos esas teorías nuevas y aquí lo que se debe trabajar, pues son nuevos temas y actores de la CRI que no se habían tocado en las teorías anteriores. Entonces, esta es un poco la evolución de la ciencia. Aquí lo voy a subrayar. Igual nuevamente en este quinto debate, otra vez entra en juego el método, básicamente. Y también temas y actores, ¿no? Son las dos cosas. Bueno, fundamentalmente este es como los 5 debates. Repito, hay más teorías, hay más cosas, hay más temas, pero eso es lo que viene en la carta descriptiva. Entonces así lo organicé. Preguntas.
No, maestra, por mi parte todo claro. ¿No? No, todo perfecto. No, yo también. Ok, Sí, todo bien. entonces, si se fijan, por eso es bien importante que entiendan pues lo básico, lo primero, porque si no, pues me voy a seguir y no se pueden quedar en cero por la clase. Algunas en los libros o algunos otros docentes a veces les dicen, ¿cuáles son las etapas de la CRI? Son estas, son lo mismo que estoy comentando, son los debates. Fundamentalmente los debates son las etapas de la CRI. Entonces le pueden anotar ahí también etapas, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no se haya entendido de esto que estoy explicando? Si No, maestra, todo claro. Bueno. No, sí, todo está claro. De hecho, sí se ve que todo lleva como que su orden. Sí se debe saber un concepto para poder entender el otro. Ajá. Sí. Bueno, entonces me voy a pasar a lo del concepto de estructura del sistema internacional y como comento, si no se entiende o algo, pues sí sería conveniente comentar. Entonces, miren, este concepto no lo vamos a utilizar como ahorita en este momento, pero sí lo vamos a utilizar entrando de vacaciones. Y como siempre me llevo como un ratito a explicarlo, pues lo voy a hacer de una vez. Entonces, bueno, necesito poner aquí 3 puntos, 2 puntos. Para entender este concepto, primero tenemos que saber qué son los niveles de análisis y qué es un sistema internacional. Entonces, como en el examen lo sacaron mal, lo de los niveles, ahorita lo voy a explicar rápido, pero les voy a dejar una actividad en vacaciones, que es leer una hoja. Entonces, espero que tomen tiempo de su ocupada agenda para leer la hoja y hacer la práctica y que se aprendan bien cómo se hacen los niveles. Porque si no entienden los niveles, no entienden sistema y no entienden estructura. Entonces, recordemos que los niveles son 3, el individual, el estatal y el internacional. Entonces, ¿para qué servían estos? Estos son para agrupar la forma en que tú vas a ver un problema internacional. Por ejemplo, en el examen les puse un problema que tenía que ver, un problema de salud pública que tenía que ver con el ébola, por ejemplo, ¿no? Entonces venían ahí Ghana, Estados Unidos, Francia, etcétera, han trabajado acciones para combatir la enfermedad o han trabajado investigaciones. Uno, el otro ha aportado dinero, el otro pues ha hecho otra cosa. Entonces, cuando estás hablando de estados en un problema y hablas de sus acciones no en conjunto, sino de forma individual, estás hablando de un nivel estatal, porque estás viendo lo que pasa dentro de ese estado o lo que ese estado hace en su interior para resolver un problema o para causarlo también, no nada más para resolverlo. También vimos por ahí, por ejemplo, puse la Segunda Guerra Mundial de ejemplo. Si queríamos saber a nivel individual quiénes fueron los causantes o provocadores de ese conflicto, entonces teníamos que ver a los líderes, nada más. Hitler, su ideología, su historia, su psicología, todo eso, ¿no? Eso es a nivel individual. Cuando se mencionan nombres de personas, sus ideologías, sus valores, sus ideas, hablas de nivel individual.
Y en nivel Maestra, perdón. internacional, sí, adelante, dígame. Tengo una duda. Me dicen unos compañeros que no pueden entrar en la clase. ¿Sí están pudiendo entrar? Pues están 38 Ya no. personas, pero déjame ver, ¿eh? Sí, no tengo, me parece que Sí, no tengo a nadie en espera. restricción. Ah, ok. Entonces, problema de Profe, perdón, lo internet que o algo. comentó respecto al individual, dijo que era lo que pasa dentro de un estado. Lo individual, no. Lo individual Ah, ok. es una persona, por Ah, ejemplo, estás estudiando un líder, estás estudiando un, no ujú. sé, político, por ejemplo, pero no lo estás estudiando dentro de lo que pasa en el Estado, sino dentro de lo que pasa en su persona, sus valores. Ah, sí. Es que escuché mal entonces porque sí me confundí. Escuché mal, gracias. Sí, ese es el nivel individual. Y en el nivel internacional, que puede ser como el más confuso, pero es el que debemos saber, es lo que pasa fuera de ese estado o lo que el estado hace fuera de sus fronteras para solucionar un problema o causarlo. En este caso, en el ejemplo del ébola, venían, por ejemplo, algunas acciones de organismos internacionales, de alianzas que se hacían para investigar, etcétera. Ese es nivel internacional, ¿no? No sé si haya preguntas. Súper importante entender esto, para entender esto. Preguntas. Maestra, entonces en el nivel internacional también es todo lo que influye, o sea, de fuera en el Estado. No Sí. sé si se da algo a nivel internacional. Y influye en el Estado, entonces es internacional. Ajá, así es. Si pasa fuera de ese estado, pero eso que pasó afuera afecta su decisión, por ejemplo, de entrar a una guerra, pertenece al nivel internacional. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Un ejemplo de eso podría ser si un estado está en un pacto de seguridad colectivo, por ejemplo, firmaron un acuerdo de seguridad, 5 estados-nación, y por allá en uno de esos 4 que están dentro de la alianza pasó algo. Entonces, como tú también estás en esa alianza, tienes que entrar a defenderlo. O sea, ese evento no pasó en tu territorio ni dependió de ti, pero te afecta y tienes que finalmente tomar una decisión. ¿Sí? Ese es el nivel internacional. Yo tengo una duda. Sí. En el examen, bueno, me tocó el ejemplo de la de los actores regionales de Turquía, Qatar. Em, no sé si se lo leo A ver, sí. o- ajá, ok. Dice, revisa el siguiente texto. Dice, actores regionales como Turquía, Qatar y Arabia Saudita ven a ISIS como una amenaza para la estabilidad regional y temen el movimiento llegue a sus fronteras. Por su parte, Estados Unidos se siente forzado a intervenir como un intento de corregir los errores cometidos a partir de la invasión de este en 2003, los cuales son causa de la crisis actual. Por su parte, Irán se encuentra preocupado ante la causa antichiismo de ISIS y la persecución hacia grupos chiíes en zonas controladas por aquel, así como la posible desestabilización de la frontera con Irak. Y ya dice que en el párrafo anterior, pues, cuál sería la actuación de distintos países que buscan detener el avance de ISIS. Y bueno, yo en esa le había puesto que fue internacional, pero no sé si sí sea o A ver, pienso que a lo mejor es estatal. el texto no está mencionando, por ejemplo, las alianzas que hicieron esos estados para detener a ISIS. Está mencionando la preocupación que tiene cada uno en su interior por detener al grupo, pero no está diciendo, en tal momento estos estados se aliaron para hacer un frente común a ISIS en la zona de Medio Oriente o en donde sea. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que está diciendo lo que hizo cada estado, no lo que hizo un conjunto de estados o una alianza o una organización. Entonces, ¿qué es? ¿Internacional o estatal?
A ver, ¿quién me dice? ¿Es estatal? ¿no? Es estatal. Exacto, porque está mencionando a cada estado. Cada estado tiene una preocupación diferente y cada uno a lo mejor hizo algo diferente a lo que hizo el otro, pero nunca dice, o bueno, en el pedacito ese no dice que hicieron todos en conjunto. Que sí dice el texto, si lo leen todo, pero yo no lo puse, nada más puse eso. ¿Sí quedó claro? Ah, ok. Sí. Yo creo que sí fue como que esa falta de que no pensé que se refería a, bueno, ajá, al mencionar a más regiones, pues sí, como que pensé que ya era más internacional, pero sí, ya me quedó más claro. Ajá. Entonces, ajá, es que ese es el problema, que en el internacional se confunden porque, por ejemplo, si ven México, Francia, China, ya dicen, ah, pues es internacional, pero internacional no es nada más que estén los actores, sino que hagan acciones en conjunto o que se unifiquen o que una acción que haga uno le afecte al otro. Eso es el nivel internacional o el nivel estructural, ahorita lo vamos a ver. No es nada más analizar las unidades estatales solas, como sueltas, no. Eso es nivel estatal. Cuando están unidas o interactuando es internacional. Bueno, lo voy a poner aquí. Esta definición es muy coloquial, o sea, no es de libro, es ahorita aquí la estoy escribiendo, pero algo así, ¿no? Aquí es donde hay esa interacción, en el estatal son las unidades estatales como sueltas, o sea, como separadas, ¿no? Y también se analiza lo que pasa en su interior, o sea, más que, por ejemplo, qué hace un estado en su interior para detener a ISIS o para frenar a ISIS o lo que ustedes gusten, ¿no? O frenar una pandemia, por ejemplo. ¿Sí queda más claro o pongo más ejemplos? No, sí, ya me quedó, bueno, a mí ya me quedó más claro. Ujú. A ver, los escucho, sino para seguir con sistema. Bueno, entonces seguimos con sistema. El sistema tiene que ver con esto, pero no es igual. El sistema internacional es todo ese conjunto de actores. Déjenme ponerlo con otro color. El sistema es todo ese conjunto de actores de la CRI que están en los niveles de análisis o todos los actores que conocemos, ¿no? Los individuos, las empresas, los OIG, que hasta eso sacaron mal en el examen, entonces los voy a poner otra vez. Los estados, las empresas, OIGs, OINGs, individuos y no legítimos. Entonces, todos esos actores en su conjunto reciben el nombre de sistema internacional. El sistema internacional se puede analizar desde los 3 niveles de análisis. ¿Por qué? Porque todos los actores están metidos en los 3 niveles, ¿no? Por ejemplo, los individuos, pues nivel individual. Los estados, nivel estatal. Los OIGs, OINGs en el internacional. Los no legítimos también van en el internacional. Entonces, ese sistema internacional
son todos los actores y esos actores se pueden meter en los niveles. Preguntas. Preguntas. No, maestra. No, No más. ¿No? Ok. Entonces, ya vamos llegando a donde queremos. No queremos saber qué es el sistema nada más, sino queremos saber la estructura del sistema internacional. Entonces ya quedamos que el sistema son todos los actores de la CRI. Lo voy a volver a poner aquí. Todo este conjunto de todos, ninguno se queda fuera. Pero, por ejemplo, dejen copiar nada más esto. Por ejemplo, si yo les pregunto ahorita, voy a hacer valer una propuesta de ahí de la encuesta y le voy a preguntar a Olivas Keilani cuál es, de todo ese conjunto de actores que hay en el sistema, ¿tú cuál crees que sea el más importante y por qué? ¿No está? Profe, ¿me escucha? Sí. Ah, ok, perdón, es que no me agarré el micrófono. ¿No? ¿Cuál creo yo que es el más importante? Sí. De todo este conjunto. Es una pregunta de opinión, no te tienes por qué equivocar. ¿Cuál crees que sea el más importante? ¿El Estado, las empresas? ¿Cuál? Creo que el Estado. El Estado. Muy bien, gracias. Bueno, y nos faltó decir por qué sería el más importante para ti. Porque regula. Es el que regula, a excepción de los no legítimos, que son quienes desobedecen al Estado. ¿Ok? Bueno, esa podría ser una respuesta, ¿no? Podría haber otras más, pero vamos a trabajar con eso. Entonces, nos dicen que el Estado, dentro de todos estos actores, es el más importante, porque es el que regula a todos los demás. Vamos a poner aquí opinión. Opinión. Bien. Obviamente esa no es la opinión de todos, pero es la opinión de la persona a la que le pregunté. Entonces vamos a continuar con esta opinión. Ahora, alguien que esté de acuerdo con su compañera en que el Estado es el actor más importante y me quiera decir, dentro de estos estados, ¿cuál de todos los 193 o 5, no me acuerdo cuántos hay, ahorita es el más importante de todos? Yo, Sí. pues yo creo que ahorita como está el mundo, están los tres más importantes, no solo uno, que sería China, Estados Unidos y Rusia, porque los tres tienen mucha influencia ahorita ya. Muy bien, compañero. Gracias. Y Rusia. ¿Alguien que quiera aportar alguna otra respuesta? ¿O todos están de acuerdo en que China, Estados Unidos y Rusia son los estados más importantes en este momento? Yo concuerdo con lo que dijo Daniel. O sea, la verdad es que desde hace muchísimos años están considerados como potencias mundiales y son de los que más influencia tienen alrededor del mundo. Exacto. Estamos prácticamente les estoy preguntando cuáles son los países que ustedes consideran son más poderosos dentro de esta estructura. ¿Cuáles? Bueno, aquí el compañero dijo estos tres, pero alguien más puede decir, no, pues yo no estoy de acuerdo
y creo que nada más China es el único que es el más poderoso. No sé, a ver qué más opiniones hay. O faltan, o sobran, o qué pasa ahí. Solo para complementar, o sea, yo creo que los tres en conjunto son los más poderosos porque es respectivamente en cada continente, o sea, es como la representación del continente en el que se encuentran. Digo, no sé si en África hay alguno que también podría ser muy considerado importante o que resalte dentro de los demás países dentro de ese mismo continente, pero pues hablando de Asia y todos y de los demás continentes, yo creo que estos son los más representativos. Ok. Aparte son como los más sonados, profe, o sea, cada vez cuando, como dice Pamela, cuando se habla de un continente, luego pues nada, pensamos en Estados Unidos o China. Ajá, exacto. Sí, de hecho aquí comentan algo interesante también en el chat. Dice que China se aproxima a ser la potencia del mundo dentro de unos cuantos años. Rusia le sigue en línea y Estados Unidos está perdiendo influencia y poder. Justamente esos son los temas que queremos llegar a ver y por eso estoy comentando todo esto. Entonces, bueno, continuamos. Aquí, sí, iba a hablar alguien, adelante, interrúmpame, no hay ningún problema. No, solo iba a decir que de hecho ayer miré que se van a reunir estos días China y Rusia, ¿no? Los de relaciones exteriores, creo, no estoy seguro. Entonces yo me imagino que algo están planeando ya para ya ser los líderes. Bueno, China. Sí, bueno, cabe destacar que Rusia y China tienen alrededor de 20, ya van para 21 años, 22 años, que tienen una alianza estratégica para precisamente lo que dices tú, para empoderarse ante Estados Unidos. Entonces no se están al pendiente de las noticias, pero China y Rusia son socios en todos los sentidos. Se buscan, se apoyan, se llevan pues bastante bien últimamente y se habla que están haciendo como un frente común ante Estados Unidos. Entonces esta respuesta realmente no está tan mal, pero bueno, no es que esté mal o bien, ahorita van a ver. Una pregunta, maestra, Sí. y a lo mejor me estoy extendiendo mucho en el tema. En caso de que Rusia y China hicieran una alianza, pues obviamente le darían una patada a Estados Unidos. ¿Esto de qué manera podría perjudicar a México? Pues ahorita como tal no, o sea, en el corto plazo no habría una afectación importante, pero sí a lo mejor en el mediano plazo, si es que México no diversifica su comercio, sobre todo, porque sus relaciones exteriores, pues en general, políticas, pues están diversificadas, pero el problema es el comercio, la inversión, la dependencia que tenemos con Estados Unidos y el poco acercamiento que hemos hecho con las potencias de la cuenca del Pacífico, ¿no? Entre ellos China, pues el comercio así muy magro que hay con Corea, con Indonesia, con Filipinas, Vietnam, Japón. Entonces sí, pero bueno, todavía estaríamos a tiempo de una estrategia integral, pero pues no se ve. Yo no lo veo, tienen como Y como última pregunta, ¿usted cree que en algún momento Rusia y China quisieran como cobijar a México para poder terminar con esa dependencia que tenemos con Estados Unidos? Sí, ha habido intentos importantes, pero no se ha podido, han sido infructuosos, sobre todo por parte de China, para poder llegar a hacer inversiones en sectores estratégicos en México. Y no se ha podido desde antes de Peña Nieto. Maestra, yo tengo como un comentario, a lo mejor está mal, pero es lo que yo creo. Sí, diga. Ahorita pregunto de que cuáles de estos, o sea, de estos actores eran los más importantes. Y pues con todo lo que está hablando, sí considero que el Estado es muy importante, pero yo siento que también el individuo, porque los líderes del Estado tienen ideologías, entonces, pues esas ideologías se emiten o sus cercanos, es lo que hace la relación pues entre los estados. El individuo, el soberano, no sé si esté bien, no sé si esté correcto. Sí, ahorita van a ver que todas las respuestas pueden ser correctas para este concepto.
ahorita ya vamos cerrando, ¿no? Dice que habría una junta para tratar métodos de migración. Más adelante haya una alianza. Bueno, hay una alianza no implícita, no, yo iba a decir no implícita, pero es implícita entre México y Estados Unidos para contener los flujos migratorios. Eso tendrá como ya va para 2 años, ¿no? Que no hay un acuerdo, pues, pero es como algo que no está escrito, por eso digo no implícito, y que México lo tiene que hacer porque es manita de coche, ¿no? Así. Bien. Como Entonces, también mira una sí. noticia de migración que, ay, perdón, no más que México como que reforzó el poder que tiene con la frontera de Guatemala. Por lo mismo, pues, porque cuando estaba Trump y así, como de que no querían que hubiera tantos migrantes, entonces México pues está con la frontera de Guatemala, como que reforzó la fuerza para que no cruzara, se lo hizo más estricto. De hecho, por eso mismo, por eso como tratado o idea que tiene, pero sí. Ajá. Es que es no implícito porque no es un acuerdo escrito, no firmaron nada, pero sí se tiene ese entendimiento, pues, que México tiene que hacer ciertas acciones para no dejar que esas personas lleguen a la frontera y si lleguen al territorio mexicano y si llegan, no dejarlas llegar hasta la frontera, porque el llegar a la frontera implica que pueden solicitar el asilo y eso ya es un problema para Estados Unidos. Entonces es como no escrito. Bueno, entonces aquí decía la compañera, bueno, los individuos son importantes. Ahorita lo vamos a ver. Estamos acá diciendo que si cuáles estados son los más poderosos. Ahorita como el consenso fue que fueron estos 3 estados. Entonces, fíjense bien, ahora sí. La estructura del sistema. Cuando hablamos de estructura, hablamos de una jerarquía. Es decir, yo tengo todos esos actores, pero quiero saber cuáles son los más importantes. Por ejemplo, aquí me dijeron, los más importantes son los estados, y dentro de esos estados hay 3 que son los más importantes de todos. Ahí estamos describiendo un cierto tipo de estructura del sistema porque estamos jerarquizando. Estamos diciendo, estos y estos son más importantes que estos otros. Es como hacer una pirámide y decir, aquí está Estados Unidos, aquí está China y Rusia, y abajo está México, luego está Alemania y así. Esa es una estructura del sistema, es una jerarquía de organización de los actores de la CRI. Entonces, cuando yo describo estructura, pues sí me importan los actores, pero me importa más hacer ese orden de quién es el más poderoso. Es la palabra clave, el poder. O sea, ¿quién tiene más poder? ¿Preguntas hasta aquí? Ya voy cerrando. Me faltan unos detalles, pero son sencillos. Preguntas. ¿No? Por el momento no. Todo bien. Todo bien. Bien, entonces, para cerrar el concepto de esta jerarquía o estructura, quiero saber también los tipos de estructura del sistema internacional. Es decir, o sea, yo estoy describiendo las jerarquías, pero no todas las jerarquías siempre van a ser iguales, porque, por ejemplo, en la Guerra Fría había una estructura de poder y ahorita hay otra diferente. ¿Quién me puede decir cuál estaba en la Guerra Fría? ¿Cuál estructura? ¿Cómo estaba repartido? ¿Quiénes eran las potencias en ese tiempo? Era bipolar, ¿no, profe? Ajá, muy bien. ¿Todos saben qué es bipolar? En la CRI, ¿no? No cuando dicen, eres bipolar. Eres como
¿No será como que cambia de quién es el más poderoso? Como cambio como de jerarquía de poder o algo así, ¿no? Sí, pero ¿qué queremos decir cuando, por ejemplo, yo digo, la estructura del sistema es bipolar? ¿Qué quiero decir con eso? Es que Que Cambiante. cambia cada cierto tiempo. Que no hay un orden. no hay un orden, que cambia. A ver, ¿qué les dice la palabra bipolar? Que son, Que eso, bueno, que Cambio son de los polos. Dos polos. no. ¿Qué Son dos pasa A ver, polos. de uno a no, otro de manera concurrida, que es, pues, concurrida? Abrupta, que de Ajá. un poder cambia a otro, o que de un, Ujú. bueno, no sé cómo decirlo. A ver, primera recomendación. Profe, donde hay dos focos de poder, como que, Ahí está. ¿cómo podría decirlo? Como que influye en todo el sistema internacional. Sí, correcto. Lo explico. Primera recomendación, si digo una palabra que en otras ciencias significa otra cosa, en RI no significa eso. O sea, bipolar no es alguien que tenga emociones como de un lado y del otro. En las RI no es eso, ¿eh? Ok, es lo que dijo la compañera. Si yo escucho bi, quiere decir dos. Y si escucho polar, o me habla de polos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos polos. ¿Dos polos de qué? De poder. Aquí lo voy a poner. Por ejemplo, en la Guerra Fría hubo dos polos de poder que eran, o dos potencias que dominaban el mundo. El mundo estaba polarizado, es decir, o te ibas con la URSS, o te ibas con Estados Unidos, o te quedabas neutral. O sea, eran las dos opciones. Por eso dice, hay dos polos de poder, dos países potencia, dos potencias, en este caso que eran la URSS contra Estados Unidos, ¿no? ¿Sí se entiende o no? Sí, pues hace referencia que pasaba de la URSS a Estados Unidos. Ajá, no pasaba, sino que lo compartían. O sea, en este caso no era que un día uno tenía el poder y luego al siguiente el otro día al otro, no, sino que ambos tenían el poder al mismo tiempo. Tenían los mismos recursos y estaban en la balanza de poder, vaya, de hecho, ¿no? Entonces sería como si en una pirámide, como si estuvieran los dos al Ajá. principio, como en una cadena, si están en el primer lugar, así en una pirámide. Sí, perfecto. Me gusta eso que se imaginen como un dibujo, muy bien. ¿Sí se entiende esta primera estructura? Para pasarme a la siguiente. Sí, profe, está claro. Sí. ¿Sí? ¿Seguros? A ver, acá el compañero que no me fijé su nombre, pero el que dio esta respuesta, dijo que había 3 países potencia. Y varios estuvieron de acuerdo, o sea que no es bipolar. ¿Cómo se llamará esa estructura? En donde hay más Pues, reparto de poder. ¿Sí? pues como tomando de ejemplo ese que solamente hay 3 estados. O por ejemplo, compañeros, se la voy a poner un poquito más difícil. Hay 3 estados y aparte una compañera dijo que no, o sea que también hay que tomar en cuenta los individuos como a la par. ¿Cómo se llamaría esa estructura? Sería algo así como Ajá, multipolar, algo así. multipolar, muy bien. Entonces, el multipolar es donde hay varios polos de poder. ¿Qué quiere decir eso? Que hay varios polos, que el poder está repartido en una multiplicidad de actores. Por ejemplo, la compañera nos decía, ¿no? Pues los individuos son demasiado importantes a la par que el Estado. Otros piensan que las empresas son igual de importantes que un Estado. A esa estructura se le conoce como multipolar.
porque estoy reconociendo que diferentes actores ejercen el mismo nivel de poder o la misma importancia. A lo mejor no es el mismo poder, o sea, a lo mejor unos tienen militar, otros tienen económico, otros cultural, pero todos influyen, pues. ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, maestra. Sí. ¿Sí? Entonces, como estamos ejemplificando, acá arriba pusimos Guerra Fría, en el bipolarismo, el multipolarismo se dice que actualmente estamos en un sistema multipolar, en una estructura multipolar. ¿Preguntas o sigo? ¿Preguntas o sigo? No, profe, por mi parte no. Hicieron una claro, pregunta maestra. en el chat, profe. Hicieron ¿Hicieron? una pregunta. Sí, dice, se refiere a la actividad conjunta de varios países sobre una cuestión determinada. Sí, puede ser la actividad conjunta de varios países, pero recuerden que cuando hablamos sobre todo de multipolarismo, no nada más entendemos que son países o estados, sino que por eso le puse actores, porque las empresas pueden influir igual que un estado, o un grupo no legítimo puede influir igual que un estado, ¿sí? No nada más son estados. ¿Sí se entiende o no? Sí, maestra, también como Sí. puede ser a veces que una organización gubernamental también influya o así, o sea, puede ser varios actores. Así es. Si lo dibujáramos, como dijo la compañera, en una pirámide, en esa pirámide estarían como todos esos actores que influyen en el primer nivel. A lo mejor, por ejemplo, estaría, vamos a poner TikTok, Facebook, Estados Unidos, Anonymous, todos esos actores compartiendo el mismo nivel de poder. ¿Me puedo pasar al siguiente? Sí, ¿verdad? Sí, adelante. Ok, hay uno que nadie lo comentó, por cierto, y me llama la atención porque siempre lo comentan, que en donde se dice, por ejemplo, no, es que Estados Unidos, no, de hecho sí lo comentó un compañero, Estados Unidos es una potencia muy grande y él dijo que estaba como perdiendo el poder, ¿verdad? Que estaba como ya cayendo. Pero durante mucho tiempo se habló que Estados Unidos es como la potencia por excelencia, que no hay ningún otro actor que se le iguale, que es el único actor poderoso, el hegemón. ¿Cómo se llamará esa estructura? Unipolar. Bien. En el unipolarismo, un estado domina el sistema y a ese estado le vamos a llamar hegemón o potencia hegemónica, lo vamos a ver más adelante. Preguntas. Entonces, en la pirámide, el hegemón estaría arriba y nadie más estaría compartiendo ese espacio con el hegemón. ¿Dudas? Maestra, esto, como hablando de pirámides, ¿depende de cada persona que lo analice o es como que una definida o dependiendo con el tiempo o así? Dependiendo de las teorías. Entonces, yo les voy a enseñar varias teorías y ustedes tienen que identificar cuál de estas estructuras está en las teorías. Y cómo Así como lo estamos haciendo con la tabla de si era estatocentrista o no lo era o así, vamos a hacer como casi lo mismo. Parecido. Ok. Y bueno, me falta algo, pero ahorita lo digo. Bueno, explico el último. Hay dos más, pero solo voy a explicar este y el otro ya después. Este lo explico yo. Es la estructura apolar. Significa sin reparto claro de poder. ¿Qué quiere decir eso? Hay veces en la historia que no sabemos exactamente quiénes son los
las potencias dominantes, quiénes son los que controlan el sistema, y hay como una disputa. Hay una disputa por ver quiénes son. Eso pasó claramente en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde había como un sinfín de potencias que todas querían tener el control y el poder. ¿Y qué pasó? Que entraron en guerra, precisamente por eso, para rebatirse todo el mundo. Al final ganaron, y los que ganaron se quedaron con el poder, ¿se fijan? Entonces, el apolarismo es como un periodo de indecisión o de incertidumbre, en donde no sabemos quiénes son esos actores dominantes. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Sí, profe, todo claro. Maestra, entonces sí, ¿cómo hablo? Perdón, pero si es en el poder, es apolar, como mencionó con la Segunda Guerra Mundial, pues que por eso provocó la guerra, porque querían ver pues como que quién fue más. Entonces, el apolarismo sería una causa probable por la que se inicia una guerra, entonces, o sea, en general. Sí. Ahorita lo comento. Es una buena observación. Entonces, aquí me faltó poner el ejemplo. El unipolarismo sería en el periodo de la posguerra fría. La posguerra fría es cuando se acabó la Guerra Fría y se desintegró la URSS y Estados Unidos quedó como el dominante. Ese sería el periodo unipolar. Y el periodo apolar, decíamos que es el periodo en donde siguen disputando el poder. ¿Preguntas? ¿No? No, profe. No, Adelante, maestro, está más gracias. claro. Todo claro, maestra. Entonces la compañera dice como que si es como un periodo de conflicto, algo así, ¿verdad? De hecho, el apolarismo tiene una característica. Si se fijan ustedes, aquí como que hemos ido cambiando de estructura, ¿no? En la Guerra Fría era una cosa, luego pasamos al unipolarismo después de eso. Lo voy a poner en orden. En orden de cómo ha ido cambiando la estructura. Es así, bipolarismo, pasamos al unipolarismo y luego al multipolarismo. Ahí hubo como un cambio de un sistema a otro. Se dice que cuando el sistema mande. Profe, pero entonces se dice que actualmente nos encontramos en multipolaridad, entonces no polar, ¿dónde quedaría? Ahí voy. Justo iba a decir eso. El apolarismo pasa Profe, antes de que... Ajá. Tengo una duda conforme lo que dijo mi compañera Daleisa, que se refirió a que si esto cambiaba o que ya es así una definición, y que le digo que no, que dependía como de las teorías. Mi duda es, esto depende de las teorías, pero depende del poder, del tipo de poder que tenga cada uno, que es que en diferentes teorías hace que sea más, que se lo considere mejor o no, o sea, una potencia o más poderoso respecto al tipo de poder. Sí. Sí, porque las teorías son las que te dicen qué poder es más importante. Por eso era importante saber qué es poder duro, poder blando y poder inteligente. Porque, por ejemplo, el neorrealismo te dice, no, pues el poder duro es muy importante, pero el neoliberalismo te dice que sí es muy importante, pero que tienes que usarlo combinado. Entonces, dependiendo de la teoría, es el sistema más deseable. Sí. Profe, entonces, bueno, con esto pudiéramos decir que lo apolar, como aquí dice que fue en el periodo de entre las dos guerras, sí, de las dos guerras mundiales, entonces pudiera ser que el apolar seguiría del bipolar. No, el apolar es lo que pasa entre que un sistema cambia a otro. A otro. Ajá. Por ejemplo, del bipolarismo sí pasamos directamente al unipolarismo, pero porque ahí no hubo una guerra, ¿se fijan? No hubo una guerra en donde se enfrentaron. Pero, por ejemplo, en el periodo de la Primera Guerra Mundial, la potencia era Gran Bretaña, había unipolarismo. Para pasar al siguiente sistema pasó una guerra.
y ahí hubo apolarismo. Después, ¿qué pasó? Que quedó Estados Unidos como potencia. ¿Sí se entiende? ¿O no? Sí. ¿O está muy revoltoso? No, está claro, está claro. Ajá. Entonces, el apolarismo es como un periodo de caos, pues, en donde se están acomodando los poderes, así. Es un periodo de caos, es un periodo Entonces de sería el conflicto. desastre. Si Ajá. nos encontráramos en un sistema polar, pudiera ser que estuviéramos en un desastre. Sí, en un periodo de reacomodo, de caos. Entonces, como ahorita, ¿no? Como ahorita. Con COVID. Ajá. Claro. Ajá. Muy bien. Sí, Ahorita se dice que, de hecho, lean, por favor, lean noticias. Muchos dicen, no, estamos en un bipolarismo porque China y Estados Unidos están peleando, guerra comercial. Otros dicen, no, Estados Unidos sigue siendo el hegemón, no hay otro. Otros dicen, no, estamos en un multipolarismo porque todos deciden. Otros dicen, no, pues no hay un claro poder, estamos en un caos, está el COVID. Pues sí, con eso nos queda claro que sí estamos en una polaridad. Ajá. En lo que se está viviendo pues a partir de este año, ¿no? Todo este año. Sí. Y no sabemos hasta cuándo. Entonces el sistema, ya para cerrar ahora sí, el sistema es cambiante, la estructura se está mueve y mueve y mueve todo el tiempo. Es muy difícil de determinar cuál es. Entonces lo que nos va a ayudar a determinar va a ser la teoría. La teoría que estoy estudiando me ayuda a determinar cuál es. Preguntas. No, profe, está claro. Nada más gracias. Lo que le había preguntado era porque también aparte había visto por ahí una tablita donde aparecían las potencias y luego aparecía como población mundial, PIB mundial, como financiamiento de la ONU, gasto militar, de que la superficie mundial, o sea, el territorio, y había unas que incluso tenían más que otras y que la potencia que era la superpotencia, pues, y por eso dije, qué raro, o sea, en diferente tipo de poder no son iguales tampoco, cómo se determinaba, pues. Ajá. Así es. Sí, porque el poder es multifactorial, o sea, puedes decir, bueno, alguien es poderoso porque tiene muchas armas nucleares o porque tiene una gran economía o porque tiene una gran población o qué sé yo. O sea, no es un elemento el que te ayuda nada más, sino son diferentes, ¿no? Entonces, por eso es que el sistema es cambiante siempre, todo el tiempo. Ahorita, pues los que tienen la vacuna, ¿no? Son los que están mandando en el mundo prácticamente y la tecnología. Más dudas, comentarios, si no, pues cerramos. Todo esto lo vamos a ver regresando de vacaciones. Todo claro. Todo claro, maestro, gracias. Ok. Entonces nada más les comento rápidamente que les voy a dejar unas actividades para las vacaciones, que es lo de niveles de análisis y un reporte de lectura. Son pues pequeñas realmente. Y les voy a subir las calificaciones más tarde, en un ratito ya estoy terminando de promediar para que revisen sus correos. Pues no, me falta pasar lista. Bueno, paso lista rápido. Un momentito. Ok. Acosta. Presente. Álvarez. Calixto. Presente. Camarillo. Castillo. Presente. Castro. Presente. Cerón. Presente. Chuil. Presente. Cruz. Presente. Delgado. Presente. Delgado Trujillo. Presente. Díaz. Presente. Galarza. Guzmán. Presente. Jiménez. León.